Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 3 de septiembre del 2023. Es domingo. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. El resumen del resumen y un poquito más. En el año 32 antes de nuestra era, en México, o en lo que ahora es México, se escriben los primeros documentos de América en estelas de la época olmeca tardía. Esta estela fue tallada del basalto y por un lado contiene una pintura de un ser jaguar abstracto y en el lado contrario está la fecha en numeración maya más remota hasta el momento descubierta, 7, 16, 6, 16, 18, que se correlaciona con el 3 de septiembre del 32 antes de nuestra era. Algunas fuentes dicen que con el 23, pero nosotros hemos confirmado que es el 32. En 1526, Hernán Cortés envía a Carlos V, rey de España, la quinta carta de relación sobre su partida y viaje a las provincias de Acalán, Tabasco y Xicalango, de paso hacia las Cibueras. Se refiere al descubrimiento de que Cuauhtémoc y demás príncipes que le acompañaban tramaron una asonada en su contra y del castigo que les impuso, ahorcándolos. En 1862 nace en Puebla, la religiosa Antonia de la Madre de Dios. Ella realizó sus primeros estudios en Puebla. Fue fundadora del convento de Santa Mónica de Puebla y después del convento del mismo nombre en Oaxaca. Ella muere el 8 de agosto de 1742, precisamente en Oaxaca. En 1827 nace el historiador y periodista José María Roa Bárcenas, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, quien destaca también como periodista, historiador, novelista y poeta. Además, forma parte del grupo de los clásicos. Fue miembro de la Junta de Notables y Partidarios de la Monarquía. Él muere el 21 de septiembre de 1908. En 1884 nace en Tinguindín, Michoacán, Francisco J. Mújica, quien habrá de distinguirse como preclaro revolucionario. Será diputado constituyente de Querétaro y secretario de Economía del 34 al 35. Será el principal promulgador de la ley de expropiación reglamentaria del artículo 27 constitucional. Muere el 12 de abril de 1954. De alguna manera era el candidato ideal de izquierda, pero Cárdenas decidió que mejor no. En 1894 nace Antonio Gómez Anda, quien destaca como pianista y compositor de piezas musicales como Fantasía Mexicana. Realizó varios conciertos en Europa y forma parte de la Orquesta Sinfónica de Dresde y de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Murió el 24 de marzo de 1961 dejando 300 obras de un nacionalismo muy marcado. Te invito a que vayas a leer su semblanza, te dejo la liga en la parte de abajo. En 1900 nace el mexicano Agustín Insunza, quien destaca como actor cómico y de carácter en la época de oro del cine nacional, alternando con los hermanos Soler, Pedro Infante y Jorge Negrete. Su filmografía abarca más de 180 películas. Él muere el 23 de agosto de 1978. En 1932, ante la renuncia del ingeniero Pascual Ortiz Rubio a la presidencia de la República, el Congreso de la Unión designa en su lugar al general Abelardo L. Rodríguez, recién nombrado ministro de Guerra y Marina, quien asumirá el cargo al día siguiente. En 1934 se funda en México la casa editora Fondo de Cultura Económica, la más importante del mundo de habla hispana y piedra angular de la formación de estudiantes y profesionistas. Entrecomillo una referencia. El 3 de septiembre se constituye el Fideicomiso Fondo de Cultura Económica, cuyo fin será publicar obras de economistas mexicanos y extranjeros y celebrar arreglos con editores y libreros que adquieran para adquirir con ellos y vender obras sobre problemas económicos cuya difusión se considera útil, pero también hacen publicación de muchos libros científicos y muy interesantes. En
En 1962 se inaugura el nuevo sistema eléctrico del órgano tubular con el que cuenta la Catedral de Guadalajara. El sistema fue adquirido en París el 5 de octubre de 1889, instalándose el 18 de enero de 1893, estrenándose ese mismo día con motivo del cumpleaños del arzobispo Pedro Loza y Pardavé. Al principio, el órgano poseía un sistema mecánico de fuelle de propulsión de aire para que sonara. Actualmente pues ya es eléctrico, con bombas de aire. En 1963 fallece la revolucionaria y profesora Beatriz González Ortega Ferniza. Se había titulado de maestra en 1894, fungió como directora de diversas escuelas, entre ellas la Escuela Normal de Zacatecas, de donde fue desalojada al entrar los constitucionalistas al mando de Villa y casi es fusilada por al no entregar a los huertistas. Nace el 12 de octubre de 1873 en Teúl, Zacatecas. En 2013 muere en Houston, Texas, Estados Unidos, el periodista Pedro Ferriz Santa Cruz, locutor de radio y conductor de televisión con más de 60 años de carrera. Iniciador en México del estudio de los ovnis, él decía, un mundo nos vigila. Publicó varios libros, yo tengo uno de ellos muy interesante acerca de la localización de los sitios arqueológicos, de alguna manera es arqueoastronomía. Nace el 17 de marzo de 1921 en Coahuila. En el ámbito internacional te mencionaremos algunas efemérides. En 1189, Ricardo Corazón de León es coronado rey en la abadía de Westminster, Londres, Inglaterra. En 1667 muere el arquitecto, escultor y pintor del siglo de oro español, Alonso Cano. Dentro de su obra pictórica desarrolla un estilo renacentista junto a un vivo colorido de influencia veneciana. Nace el 19 de marzo de 1601. Y 2 años después muere el poeta español del siglo de oro Esteban Manuel de Villegas, autor del libro lírico Eróticas o Amatorias de 1618, condenado por hereje y alguna sátira injuriosa contra los frailes a la pena de abjuración de Levi. Nace en 1589. En 1849 nace la escritora estadounidense Sarah Ome Jewett, autora de diversas novelas tales como The King of Folly Island, Another People y The Life of Nancy. Ella muere el 24 de junio de 1909. En 1913 nace el historiador japonés Saburo Ienega, nominado al Premio Nobel de la Paz en 2001. Inicia una serie de batallas contra su gobierno por la edición de libros de texto en los que se bloquean las atrocidades japonesas en tiempos de guerra. Muere el 29 de noviembre del 2002. En 1940 nace el escritor e historiador uruguayo Eduardo Galeano, autor de una vasta obra cuya trascendencia radica en el trabajo de los géneros ortodoxos combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e histórico, principalmente de América Latina. En 2005, en la ciudad alemana de Brühl, es inaugurado un museo dedicado a la obra del pintor alemán Max Ernst, considerado uno de los más destacados exponentes del surrealismo y del dadaísmo durante el siglo XX. En 2017, arqueólogos determinan que una estatua de 4.300 años de un faraón egipcio confirma la autenticidad de uno de los pasajes de la Biblia. La escultura, hallada en Hazor, al norte de Israel, y reconstruida en 1995, sería evidencia de la sublevación de los judíos contra Jobín, rey de Canaán. El relato bíblico describe la destrucción de la ciudad de Hazor por las tropas israelíes lideradas por Josué, algo que encaja en un paisaje de la conquista de Canaán. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta, suscríbete al canal, comparte con tu familia y amigos, dile a la campanita que te avise cuando publicamos y sé feliz en la lectura de nuestras efemérides completas en blog, así como de nuestras semblanzas.